gracias, señor presidente. Los saludo a usted, a los señores senadores, al señor ministro de la Defensa, nuestro buen amigo y ex colega, el doctor Rodrigo Rivera, al señor viceministro, los altos oficiales del Ejército que nos acompañan. Voy a hacer una intervención que sé que va a generar polémica, porque aquí el senador Galán ha hecho una excelente exposición de un trabajo que yo le reconozco, que ha venido haciendo de tiempo atrás, sobre el deber ser, que queda escrito en una norma. Yo voy a hablarles no del deber ser, sino de lo que realmente ocurre con la inteligencia en nuestro país, y cómo una inteligencia politizada, cómo una inteligencia sesgada genera problemas muy grandes. Y lo voy a hacer en un ánimo de una crítica constructiva, porque yo sí creo que este país necesita una buena ley de inteligencia que genere unos marcos. Perdóneme si toco susceptibilidades, pero inicio mi reflexión frente a lo siguiente. Yo fui ponente de esta ley en el pasado gobierno, y un elemento, doctor Manuel, que me alejó a mí muchísimo del pasado gobierno fue la presentación del estatuto antiterrorista. Lo consideré totalmente inconstitucional, como luego la misma Corte Constitucional lo dijo, pero además, yo no sé si en cámara, doctor Andrade, ustedes recuerdan lo que yo en su momento dije. Dije que yo no votaba por el estatuto antiterrorista porque legalizaba chuzadas ilegales, porque yo no creía en los allanamientos con orden administrativa. Nos quedamos unos pocos votando, me tocó enfrentarme con ese buen dirigente del Partido Liberal, doctor Rafael Pardo, que era el ponente, y defendía ese estatuto antiterrorista. Cuando uno se sale de la concepción ideológica de lo que uno tiene que defender, comete errores. Es preferible que le digan a uno que no comparten sus ideas, doctor Gerlain, a que le digan que uno es incoherente. Y por coherencia voté en contra del estatuto antiterrorista. Cuando llegó esta ley de inteligencia al Congreso, era otra ley, doctor Galán, es evidente, y era una ley preparada para esconder lo que hoy el país conoce. La defendía una señora que está de vacaciones en Panamá y legalizaba las chuzadas. Quien defendía esa ley era María del Pilar Hurtado, tal vez se llama, hoy asilada en Panamá no por un delito político, sino por un delito común. Generaba reservas y convertía en delito informar esas ilegalidades a los mismos funcionarios del DAS, y generaba reservas por 50 años, si mal no estoy, senador Galán. Ustedes han hecho una cosa bien interesante, ustedes han trabajado morigerando esas posibilidades. ¿Y qué terminaba diciendo esa ley? Que si un funcionario público conocía de ilegalidades, no podía divulgarlas porque cometía un delito. Ustedes han corregido eso, y lo veo y me parece que es un avance gigantesco. Cuando yo comienzo a hacer esas observaciones, más otro tipo de observaciones, particularmente observaciones contra la reelección, llega a mis manos un informe de inteligencia, señores generales. Aquí lo tengo, el informe de inteligencia. Un informe de inteligencia, doctor Emel, sobre la presencia de la FARC en el Cauca. Un informe muy bien detallado. Y un informe en donde se inicia con el organigrama, de el 8º frente de la FARC en el departamento de El Cauca. Este informe es bien interesante
Cuando a mí me lo muestran, yo digo, hola, qué análisis de inteligencia tan interesante, hasta que comienzo a detallar las fotografías, señor ministro de Defensa. Y en las fotografías, un senador de la oposición aparece como el comandante político del 8º Frente de las FARC. Aquí está mi fotografía. Entonces, yo me preocupo. Y me preocupo porque yo estaba haciendo oposición, estaba contra la reelección presidencial, no me gustaba la ley de inteligencia y circulaba un informe de inteligencia en donde decía que era el comandante político del 8º Frente de las FARC. Aquí lo tengo, se los puedo rotar si quieren ustedes. Comienzo a indagar y encuentro el complemento del informe. Este informe lo hace el Ejército, la 3ª Brigada, y se lo entrega a un agente del CTI al que le han ofrecido que lo van a nombrar fiscal si profundiza en la investigación. Doctor Gerlain, todo eso yo lo sé. Usted sabe que en la viña del Señor uno termina sabiendo absolutamente todo. Y presentan una reunión en donde se reúne la FARC. Aquí están las fotografías y está el comandante Mincho, dice el informe de inteligencia en la reunión. En esta reunión aparezco yo en casi todas las fotografías. Esto inclusive, si ustedes quieren verlo, puede estar en la web, porque ya lo subieron a la web. Aquí hay algunas de las fotografías, están en internet. Escriban Velasco FARC Mincho y aparecen las fotos. Entonces aquí está primero una foto. Estas están acá en blanco y negro, yo les las muestro hoy mismo. Cualquiera, métase doctor Vélez y allá aparecen las fotografías. Aquí está el senador Velasco con el comandante Mincho. Aquí está el comandante Mincho. Usted me permite, señor presidente, y yo le pregunto a mi querido amigo, contradictor político y maestro, si le quiere contar, viendo esta fotografía, a la comisión primera, quién es el comandante Mincho. Usted me permite 20 segundos. Con mucho gusto, honorable senador Jesús Ignacio García Valencia. La persona que aparece en esta foto es muy activa en materia política. Su nombre es Otoniel Zamboni Ñáñez. Aspiró a la Asamblea en los pasados comicios electorales y en esta oportunidad se ha acercado reiteradamente al Directorio Liberal Departamental del Cauca a solicitar aval como candidato a la alcaldía del municipio de Patía. Gracias, honorable senador. Gracias. Yo me preocupo frente al informe de inteligencia y comienzo a indagar de dónde salieron estas fotografías y cómo salió el informe. Señor ministro, estas fotografías se tomaron 5 días después del atentado que en mi contra hicieron en el departamento de Caquetá, en la pasada campaña regional en donde se elegía gobernadores de todo el país. Doctor Carlos Enrique, acababa de ocurrir el atentado e íbamos al lanzamiento del candidato que acompañaba al candidato a la gobernación del Cauca, candidato liberal, en una población sobre la Panamericana. Doctor Manuel Enríquez, usted conoce la población del Bordo Patía, y como evidentemente había problemas de orden público, se decidió hacer la manifestación frente al comando de policía. Y el señor comandante de policía, en un gesto que yo siempre he valorado, comando de policía del Cauca, ese día me hizo acompañar por una escolta que, si mal no estoy, doctor Gerlain, fueron unas 22 escoltas. Hace 5 días me habían estallado a mí 9 bombas y me habían disparado durante 3 minutos. Yo había salido de ese atentado por una reacción pronta del Gaula del Ejército. Si ellos no reaccionan, muy seguramente yo no estaría aquí contando esta historia. Acusaron en su momento a la FARC de ese atentado. La investigación pues no terminó en nada,
Cuando llego a esa manifestación, doctor Vélez, los escoltas me piden el favor que no haga lo que generalmente hacemos los dirigentes políticos. Era una manifestación pública frente al comando de la policía. Habían unas 2.500 personas y me piden que no salude a nadie, sino que me entran por un lado especial, me suben a la tarima y me rodean permanentemente. Ustedes saben cómo son esos esquemas de seguridad en zonas de dificultad. Cuando yo comienzo a ver estas fotos del informe de inteligencia, varias gentes que saben de esto me dicen: oiga, senador, primero, ¿cómo es posible que a usted le tomen tantas fotos y filmen un video, porque además hay un video de esto, sin que nadie de su equipo de seguridad sepa que lo siguieron a usted 3 horas seguidas? O sea, hay una filmación que nunca se desprende, siempre me van filmando a mí, me van filmando, me van filmando, me van filmando, me van filmando, desde que me bajo del carro, voy caminando con mis escoltas y subo. O sea, ¿cómo nadie se dio cuenta que a usted le estaban tomando fotografías, que a usted le estaban filmando? Primera pregunta, ¿toda la gente me estaba cuidando o algunos además me estaban vigilando? Segundo, señor ministro, el comandante Mincho no es ningún comandante. Comandante Mincho es un activista político. En ese entonces inclusive lideraba un sector del uribismo que decidió acompañar al candidato de mi corriente en esa población. Y el otro comandante que aparece aquí, doctor Vélez, yo les pido a ustedes que pongan mucho cuidado, porque es el jefe de la U en el municipio de Patía. El jefe del partido de la U, doctor López. Sí, amigo del senador. Y que obviamente no es ningún comandante. Es un ciudadano de bien que hace trabajo político. Pero este es un informe de inteligencia. El informe de inteligencia se complementa con la recolección de una información que yo sé, ministro, quién la ordenó. Yo sé quién la ordenó. En donde van y sacan a un reinsertado y le preparan una declaración, pero el reinsertado se equivoca. Se equivoca diciendo no solo que yo era el comandante del 8º Frente, sino que yo medía 1,60 m y que había subido en el 2002 a cuadrar mi campaña para el Senado. En el 2002 yo fui candidato para la Cámara. ¿Sabe con quién, doctor Gerlain? Había subido a la cordillera del Patía, informe de inteligencia, a cuadrar mi campaña para el Senado con el expresidente Víctor Mosquera Chaus. Oiga, eso sí es una vaina muy berraca, ¿no? El presidente Víctor Mosquera se había muerto en 1997-98. Entonces yo subí con el fantasma, así está la declaración, en el informe de inteligencia. Yo subí, me imagino que el acuerdo no lo pudimos hacer sobre un papel, sino que lo hicimos con Ouija. Pues obviamente uno cuando sube con un muerto tiene que utilizar, es la Ouija, para poderse comunicar. Señor ministro, este informe de inteligencia de un gobierno que está demostrado que perseguía a la oposición, que no le gustaban las voces disidentes, generó la apertura de una investigación que todavía tengo en la Corte Suprema de Justicia, el informe de inteligencia, y generó una propaganda masiva de una fundación, un poquito que anda por ahí. Los periodistas tal vez son testigos de cuántas veces allá en la Corte citaban ruedas de prensa para decir que iban a entregar las pruebas de mi participación con la FARC. Es estas son las fotos y estas son las pruebas. ¿Por qué cuento esto, ministro? No hay nada más peligroso para una democracia que el secretismo y que la capacidad que tiene un documento de hacerle daño a la oposición y a las voces disidentes, porque una democracia necesita voces disidentes. Eso es muy grave.
Aquí hicimos un debate una vez sobre las chuzadas. Recuerde, senador Gerlain, que un general de la policía nos dijo que aquí en Colombia no se hacían chuzadas, sino barridos permanentes del espectro electromagnético. ¿Se acuerda, senador García? Bueno, pues aquí en el proyecto de ley hay que revisar porque se dice que se pueden hacer barridos permanentes del espectro electromagnético, que lo que sirve se coge y lo que no sirve se desecha. Veamos el alcance de eso. No para no votar el proyecto, que es un esfuerzo excelente, sino para ver cómo esto que me pasó a mí no se repite con nadie. Yo nunca había querido contar esto, por lo menos públicamente, pero es que este es el escenario, por Dios. Un informe de inteligencia recogido por una autoridad judicial a la que coincidencialmente yo había denunciado a la hija de al hijo de esa autoridad judicial por unos hechos de corrupción en una región del país. Esos hechos de corrupción nunca se investigaron, pero sí se abrió este proceso en donde se juntaron un informe de inteligencia trabajado entre el Ejército y el DAS. El director del DAS que trabajó este informe de inteligencia está preso por las chuzadas. Era el director regional del DAS en el Cauca. Y este informe de inteligencia tuvo un valor y unos efectos que generan un daño moral muy grande. Yo soy un hombre que pocas cosas me afectan, pero esto, en el marco de una campaña política, ustedes no se imaginan lo que fue ver. Hoy métanse en esas páginas de internet y las fotos del informe de inteligencia las publicaba una fundación de un tal señor Gustavo Muñoz, que entre otras cosas iba a la gobernación, se hacía presentar como asesor de la presidencia del pasado gobierno, cosa que no era cierto, e inclusive le entregaban escoltas para que él pudiera movilizarse por el departamento, y se dedicaba a citar ruedas de prensa para decir que según informe de inteligencia que le había entregado el ejército, decía él, alertaba a los caucanos sobre la elección como senador de un guerrillero. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. Pido a los señores periodistas que cubren la fuente del Congreso que hagan un poquito de memoria y recuerden las 3 o 4 ruedas de prensa que este señor citó en la Corte Suprema diciendo que me iba a denunciar. Nunca me denunció, obviamente, porque si me denunciaba, yo respondía por una denuncia con injuria y calumnia, sino que él armaba el escándalo, primera nota, salía la nota en televisión, pero no me permitía defenderme porque no me denunciaba. Luego hicieron llegar este informe de inteligencia a un agente del CTI, al que insisto, yo sé quién es, ministro, yo sé quién es y sé cómo lo hicieron y sé quién lo hizo. No solo sé quiénes lo hicieron. ¿Por qué les cuento esto? Primero, doctor Galán, porque yo creo que en Colombia sí se necesita una ley de inteligencia. Una ley de inteligencia que limite este tipo de excesos. Y me parece que la ley de inteligencia que ustedes están agenciando es diametralmente diferente a la que intentó agenciar la prófuga de la justicia que hoy está en Panamá, del pasado gobierno, y lo hablo claramente. Diametralmente distinta. Pero de todas maneras que tenemos que ser muy cuidadosos, señores, muy cuidadosos. Porque una cosa es lo que escribimos en la intención y otra cosa es lo que termina ocurriendo. Yo sé a qué me expongo diciendo esto. Los funcionarios que hicieron esto en mi contra están vigentes y tienen la capacidad de hacerme daño. Siguen en la fiscalía, siguen en otras instancias. Bueno, el del DAS está en la cárcel.
Pero señores senadores, en estos temas, en los temas de la libertad, en los temas de los límites que hay que ponerle al Estado para que no se meta en la intimidad de la gente, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir hoy. Entiendo que la primera razón de ser del Estado fue darnos seguridad, y los ciudadanos, en un pacto social, cedimos un poco de nuestra libertad para que el Estado nos diera seguridad a todos, tuviera el monopolio de las armas, pudiera detenernos inclusive, pudiera sancionarnos. Pero ese pacto, a ese pacto no se le puede ir la mano, porque cuando se le va la mano, dejamos de ser democracia y nos convertimos en dictadura. Y las dictaduras también existen en el marco de las elecciones, porque elegir no es per se democracia. Ese es un elemento, es el ejercicio del gobierno. Yo quería comentarles eso. Quería comentarles esto porque es importante que revisemos bien cuál va a ser el papel del ciudadano en el marco de una ley de inteligencia. ¿Qué es un informe reservado? ¿Hasta dónde se nos pueden meter en nuestra vida? ¿Hasta dónde se puede hacer un barrido general del espectro electromagnético? Y luego una agencia de inteligencia decir, esto me sirve, esto no me sirve. En otras palabras, escucho lo que se habla en el marco del Congreso y comienzo a decir qué me sirve y qué no me sirve. Y lo que no me sirve, no sé a dónde lo mando, y lo que me sirve, lo judicializo sin haber tenido orden judicial. Claro, no tiene valor de prueba, pero es un indicio que dirige una investigación. Y este informe de inteligencia que en mi contra hicieron fue el indicio que inició la indagación preliminar que tengo hace 4 años en la Corte Suprema, supuestamente por ser comandante del 8º Frente de las FARC. Entre otras cosas, ministro, yo creo que valdría la pena que se revisara quiénes eran los oficiales que cuidaron esta manifestación para que los destituyan, porque si tenían un comandante de la FARC plenamente identificado, como dice el informe de inteligencia, pues debieron detenerlo inmediatamente. Era muy fácil detenerlo, estaban frente al comando de policía y había dándole seguridad a esa manifestación al menos unos 100 miembros del orden público entre ejército y policía y agentes del DAS. Yo no quiero quitarles más tiempo, de verdad, senador Galán, yo valoro el ejercicio que usted ha hecho, pero sí quiero dejar esta constancia para que estudiemos con sumo cuidado lo que tiene que ser los límites del Estado en la intimidad de las personas y lo que puede y debe hacer un Estado buscando inteligencia versus los excesos que pueden cometer agentes del Estado contra personas que disienten de su manera de pensar. Mil gracias, señor presidente. A usted, señor senador. Concedo el uso de la palabra al honorable